En nombre de nuestro Señor Jesucristo esta mañana. Un día como hoy el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y damos gloria a Él por todas sus bendiciones. Damos gloria al Señor porque por Él estamos aquí esta mañana. Y estamos aquí, mis hermanos, porque Él resucitó y Él triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Un día como hoy, hermanos, el mundo cristiano festejaba esto con gran entusiasmo, con grandes emociones, pero sobre todo con grandes convicciones en la resurrección del Señor. Es más, el mensaje apostólico, la iglesia primitiva, dice la Biblia, que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y claro, ¿cómo no iban a dar testimonio con gran poder sobre la resurrección del Señor Jesucristo? Si todos sabemos que Él murió en la cruz, los corazones de ellos, hermanos, estaban literalmente destrozados, estaban desanimados, pero el poder de la resurrección como que volvió, les dio vida y transformó sus vidas para siempre. Mi mensaje de hoy se titula El mensaje de la resurrección. ¿Cuál es el mensaje que la resurrección nos proyecta a cada uno de nosotros? Pero ¿qué significado tiene para usted como hijo de Dios la resurrección del Señor? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue sometido a 6 juicios durante la noche del jueves para amanecer el viernes. Fíjense bien lo que voy a decir. 3 juicios en los tribunales religiosos y 3 juicios en los tribunales civiles. Los primeros 3 juicios que el Señor llevó fueron los religiosos. Anás, sumo sacerdote, representante de la religión, lo encontró culpable y dijo que él era un farsante que no tenía el derecho de llamarse hijo de Dios. Luego vino un segundo juicio con Caifás, y Caifás, un juez y sumo sacerdote, representante también de la religión, dio su veredicto como culpable. Luego Jesús fue llevado a un tercer juicio religioso que fue el Sanedrín. El Sanedrín era como la corte suprema de la religión. Sanedrín significa santos sentados. Era un grupo de 70 religiosos y dieron un veredicto religioso legal y lo encontraron culpable y le dieron la pena de muerte a Jesús por decir que Él era el Mesías y por decir que Él era el Hijo de Dios. Después de esos 3 juicios religiosos, Jesús es llevado a 3 juicios civiles políticos. El primero fue con Pilato. Pilato fue en un sentido el juez y lo encontró inocente y lo envía a un segundo juicio, y es con el rey Herodes. Y el rey Herodes lo encuentra también inocente y lo envía una vez más a un tercer juicio con Pilato, y Pilato lo encuentra inocente. Pero la religión, los religiosos, el sumo sacerdote y aquellos que habían gritado Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, muchos de ellos ahora estaban gritando crucifíquenle. Pero yo quiero decirles esta mañana que hoy celebramos uno de los días más bellos y grandiosos de todos los tiempos en la historia de la humanidad. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a quien los religiosos entregaron a pena de muerte. Un día como hoy ocurrió el evento más grande de todos los tiempos. Los que celebramos la resurrección sabemos que celebramos el triunfo de todos los triunfos, la victoria de todas las victorias. Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Jesucristo no está en una tumba, Jesucristo resucitó y se levantó entre los muertos. Sí, lo condenaron a pena de muerte, fue crucificado como un criminal, pero al tercer día Jesús demostró ser el verdadero Hijo de Dios. El credo, o más bien el credo apostólico en la palabra de Dios,
afirma con una convicción profunda, fíjense cómo era el credo de la iglesia apostólica en aquellos tiempos, que es un credo bíblico. Y este credo dice que Cristo fue crucificado, fue sepultado y resucitado al tercer día de los muertos. Los judíos cristianos siempre en sus servicios, en su credo repetían que Cristo fue crucificado, fue sepultado y resucitado al tercer día entre los muertos. Hermanos, quizá nuestra mente no logra visualizar los alcances eternos y prácticos de la resurrección. Un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, proclamó una victoria total y absoluta. Nuestra mente no puede imaginar los alcances emocionales, psicológicos, sociales, económicos, políticos, de todo sentido, lo que ocurrió con la resurrección del Señor Jesús. Solo su nacimiento marcó la historia y la dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, si solo su nacimiento generó grandes cambios políticos, sociales y religiosos, imagínese ahora la resurrección del Señor. Vidas, hechos psicológicos comprobados, vidas cambiadas, vidas transformadas. Los discípulos estaban tan temerosos que dice la Biblia que el primer día de la semana, que era el domingo, María, las mujeres, María Magdalena, María la madre de Jesús, fueron las primeras que fueron al sepulcro del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que no encontraron a Jesús. Luego va Pedro, va Juan, y lo mismo, no encuentran a Jesús. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 20 que María no entra, sino que se queda a un lado, a la entrada, se queda llorando a su Hijo Jesucristo. De repente ella toma la decisión de entrar, y cuando entra tampoco mira a Jesús. Y María sigue llorando y llorando. Tiene una pena, tiene un dolor. Su hijo había sido crucificado y lastimado. Su hijo había sido vituperado, escupido. Había sido coronado con una corona de espinas. Clavos grandes habían atravesado sus manos, sus pies. Había cargado una cruz por más de 2 kilómetros en la vía más principal de Jerusalén. Y luego fue colgado en un madero en medio de 2 ladrones. Y al final, un soldado romano atraviesa su lanza sacándole hasta la última gota de sangre. María estaba llorando. María tenía un dolor profundo. Y cuando ella entra, hermanos, confunde a los ángeles pensando que eran los jardineros y pregunta: ¿en dónde está el cuerpo? Y le preguntan: ¿por qué lloras? Y ella dice: se han llevado al maestro. Cuando ella pronuncia estas palabras, escucha la voz de Jesús diciéndole: ¿por qué lloras? Ella se da vuelta, todavía no distingue, está confundida, su corazón está quebrantado. Sin embargo, en el momento reconoce que su Hijo Jesús había resucitado entre los muertos, que su Hijo ya no estaba ahí, ya no estaba tendido ahí, sino que su Hijo, para gloria de Dios Padre, había resucitado. La consuela, la fortalece y le dice: yo soy Jesús. Y ahora María va y corre y da el anuncio de que Jesucristo ya no está entre los muertos, que Jesús, el Rey de Reyes, ha resucitado y que reina desde ese momento y para siempre por toda la eternidad. Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué cambios maravillosos hizo Jesús? Un día como hoy, en la resurrección, el Señor Jesucristo tuvo victoria. Victoria sobre Satanás y sus demonios. Victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Victoria sobre la enfermedad. Victoria sobre la iniquidad. Victoria sobre el infierno, sobre los vicios, sobre las drogas, sobre los malos hábitos. Por la resurrección de Jesucristo, hoy tenemos una vida en vez de muerte. Tenemos luz en lugar de tinieblas. Tenemos relación personal con Dios en lugar de una religión. ¿Sabe qué, hermano? Por medio de la resurrección de Jesús, hoy vivimos en gracia y ya no estamos bajo la ley.
tenemos salvación en lugar de condenación. A partir de hoy tenemos cielo en lugar de infierno. Tenemos amor en lugar de odio. Tenemos paz en lugar de tormento. Esperanza en lugar de incertidumbre. Victoria en lugar del fracaso. Y ahora tenemos valor en lugar de temor, porque Cristo ha resucitado entre los muertos. Tenemos vida eterna y perdón de pecados, todo gracias a la vida, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Hermanos, con la resurrección de Jesucristo, Jesucristo proclamó el dominio completo sobre el reinado de las potestades de las tinieblas. Hermanos, hoy es motivo de gran gozo. Hoy es motivo de júbilo. Hoy es un día de celebración. Hoy es un día de fiesta. No permita que nada ni que nadie le robe el gozo de la resurrección del Señor Jesucristo. Nada, absolutamente nada. Que nadie venga y le robe el gozo de vivir en el poder de la resurrección del Señor. Hoy en la mañana le digo yo a Mirna y a mi hija, feliz día de resurrección. Y le digo a Mirna que nadie hoy te robe el gozo de la resurrección de Jesús. Y le digo a mi hija que nadie te robe, te quite el gozo de la resurrección de Jesús. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de proclamación. Hoy es un día de victoria. Hermanos, hoy es un día de sonrisas. Es un día de abrazos. Es un día de felicitaciones. Porque mi Cristo no está en una tumba. Mi Cristo ha resucitado de entre los muertos. Que nadie te robe el gozo de vivir en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la resurrección del Señor? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. ¿Lo pueden, hermanos? Lo acabamos de decir, que lo escucharon hasta Tijuana. Vamos a ver cómo dice el texto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Para el apóstol Pablo no había ninguna contradicción en cuanto a la resurrección del Señor. El mensaje de la resurrección nos muestra primero un sepulcro vacío. Y ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Nuestro mensaje al mundo es una tumba vacía y un Cristo resucitado. Ese es el mensaje que proclamamos al mundo. Proclamamos que Jesucristo no fue como Mahoma, ni como Buda, ni como Confucio. Proclamamos que Jesucristo fue el único líder en donde sus seguidores se basaban en una personalidad, pero en una personalidad divina como Dios. Si usted va a la tumba de Mahoma, probablemente no estén ahí ni los huesos, o los de Confucio, o los de Buda. Pero si usted va a la tumba de Jesús, usted va a encontrar allá en Jerusalén una tumba vacía. Y Jesucristo un día dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si yo vivo, vosotros también viviréis, dijo el Señor. Proclamamos este día un sepulcro vacío. Proclamamos una tumba vacía y un Cristo resucitado. Sin jactarme, sin gloriarme, les digo esto: la jactancia y gloria de nuestro cristianismo es la proclamación de una tumba vacía y de un Cristo resucitado. Si hay algo que yo me tengo que sentir orgulloso esta mañana, si usted como hijo de Dios se siente apenado, avergonzado, usted debe de sentirse esta mañana con todo el poder de la resurrección. Y levantemos nuestra cabeza, no la agachemos como una religiosidad. Levantemos la cabeza y digamos: mi orgullo, mi gloria como hijo de Dios es una tumba vacía y un Cristo resucitado. De eso tenemos que gloriarnos esta mañana. Y gloria a Dios por la resurrección de nuestro Señor. Si Cristo resucitó, si Él está vivo, tenemos la seguridad de su presencia, ya que Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 104 veces se menciona la resurrección del Señor en el Nuevo Testamento.
Hermano, ¿le parece que es mucho o poquito? 104 veces en el Nuevo Testamento aparece la resurrección del Señor, porque el sepulcro está vacío. Nuestro mensaje al mundo es una tumba vacía y un Cristo resucitado. Pero otro mensaje de la cruz tiene que ver, mis queridos hermanos, con que la muerte no pudo retenerlo. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Jesucristo destruyó el imperio de la muerte. Cuando uno va al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 24 al 25, la Biblia dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice la Biblia, Hechos 2, 24 al 25, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Y qué dice la Biblia? Al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Hoy y siempre proclamamos que hay victoria en Cristo Jesús. Gozamos de una esperanza sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, ya que están derrotados por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo. Hermanos, si Jesucristo es Dios, ¿cómo la muerte iba a poder detener a Jesús en la sepultura? Jesucristo se levantó y resucitó con poder, porque la muerte no pudo retenerlo. Un tercer mensaje que la Biblia nos muestra acerca de la resurrección es que Jesucristo es soberano. Él tiene la autoridad absoluta. Dios es el creador de todas las cosas. Cuando Él resucitó, mostró su soberanía. La Biblia nos dice, mis queridos hermanos, que el imperio y la autoridad le pertenecen a Él y solo a Él. Hermano, todo está bajo el control y dominio de su autoridad. Hay un pasaje que me gusta mucho y está en Colosenses 1, 16 al 17, en donde la Biblia nos dice, qué maravilloso lo que la Biblia nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice la Biblia, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque Jesucristo es soberano. Y si Él es soberano, con poder y autoridad absoluta, se levantó entre los muertos. Hermanos, ¿por qué estás tristes? ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar más confundidos? ¿Por qué llevar una vida de religión cuando Jesucristo no es una religión? Jesucristo es una persona con quien podemos tener intimidad, con quien podemos tener relación, a quien podemos ir y pedirle perdón de nuestros pecados. La resurrección nos dice que Cristo es Dios, nos dice que Él tiene la autoridad para perdonar y para dar vida, y nos dice que si Él es la resurrección, nosotros también un día resucitaremos, porque Él tiene la autoridad absoluta. Él es nuestro Rey. Un cuarto punto, mis queridos hermanos, como un cuarto mensaje de la resurrección, es que Jesucristo es Dios, creador de todas las cosas. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20, y cómo me gustaría que usted memorice por lo menos la cita bíblica de lo que dice 1 de Juan 5:20. La Biblia dice, pero sabemos, ¿están conmigo ahí? 1 de Juan 5:20. Pero sabemos, léalo conmigo si lo tiene, por favor. 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, que es Cristo, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y repita conmigo 3 veces: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Una vez más, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios, creador de
de todas las cosas. Qué lindo que yo llevo aquí en mi corazón al creador de todas las cosas, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, al creador de todas las cosas, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez le preguntaron a un campesino y le dijeron al campesino: hey, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y el campesino, sin saber leer y escribir, dijo: mi Dios es grande y mi Dios a la misma vez es pequeño. Y el hombre le dice: ¿cómo es que tu Dios es grande y a la misma vez pequeño? Y el campesino dijo: mi Dios es tan grande, creador de todo el universo, y Él está en todas las partes del mundo y del universo, y es tan pequeño que a la misma vez está dentro de mi corazón. Porque Dios es Dios. Jesús es el Dios creador de todas las cosas. ¿Quién como nuestro Dios que resucitó entre los muertos? Un punto maravilloso, un quinto principio que yo veo de la resurrección, es que cuando Jesús resucitó, nos abrió también a nosotros el camino hacia la eternidad. Un día reinaremos con Él y para siempre. La muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Y Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tenemos un camino hacia la eternidad. Y si Cristo resucitó, nosotros también un día resucitaremos. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si yo vivo, vosotros también viviréis. Y gloria a Dios, porque un día también, hermanos, reinaremos con Cristo. La muerte no se enseñorea más sobre nuestras vidas. Por eso cuando muera yo no quiero que lloren. Y si ustedes se mueren, me van a ver llorando. Me hace recordar aquel canto que me gusta tanto. Las campanas suenan tristes como muestras de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza. Esperanzas ya no hay. Solo se oyen los recuerdos, los pesares y tormentos y la desesperación. El coro: mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronados de victoria, Cristo me recibirá. La otra parte: para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, ya no hay nada que perder. Su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso lo traslade a los cielos a vivir en su mansión. Y gloria a Dios, porque no veremos más la muerte, porque Cristo ha triunfado sobre la muerte, porque Jesucristo nos abrió el camino hacia la eternidad. Yo sé que los ateos y los agnósticos dicen: no, esta vida solamente es ahora, comamos y bebamos, divirtámonos, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero yo les tengo una mala noticia a los ateos y a los agnósticos. La Biblia nos dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto viene el juicio. Si una persona muere sin Cristo, si una persona muere sin haber aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, sin haber creído en la resurrección de los muertos, lo siento mucho. Aunque digan que no hay otra vida, habrá otra vida de condenación eterna. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, que le abrimos la puerta del corazón y le confesamos como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que reinaremos con Él para siempre, por toda la eternidad. Glorificamos el nombre de Cristo, porque estaremos con Él por toda la eternidad. La muerte no tiene más potestad sobre los hijos de Dios. En sexto lugar, mis queridos hermanos, Jesucristo nos dice que no hay nada que pueda retener su reino. No hay nada que pueda retener su reino. Y si no hay nada que no pueda retener su reino, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses que al final de los tiempos se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, porque los hijos de Dios un día
resucitaremos primero, porque Jesucristo nos dice que no hay nada que pueda retener su reino. Y escúchenme muy bien lo que voy a decir. No hay nada que pueda retener su reino, ni el ateísmo, ni el fanatismo, ni el comunismo, ni los agnósticos, ni la filosofía del mundo moderno, ni la religión, ni la falsa ciencia, ni la evolución, ni el humanismo, ni la nueva era, ni los poderes humanos y demoníacos, ni los gobiernos de este siglo, ni los principados comandados por Satanás, ni las riquezas y ni las pobrezas, ni la idolatría, ni el paganismo, ninguna cosa creada en los cielos ni en la tierra podrán retener el reino de Dios. Si la muerte no pudo retenerlo, no habrá nada que pueda retener el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nada, absolutamente nada. Ni nuestro pecado puede retener el reino de Dios. Ni la vida ni la muerte pueden retener el reino glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y si no hay nada que pueda retener su reino, tampoco hay nada que pueda retener a los hijos de Dios de vivir bajo el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si no hay nada que pueda retener su reino, tampoco hay nada que pueda hacer fracasar a los que son de Él. Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Él además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si la muerte no pudo retenerlo, no hay nada que pueda retener su reino. Somos sus hijos. Vivamos con gozo y con plenitud, mis queridos hermanos, la resurrección del Señor. Él dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No hay nada que pueda retener su reino. Amén. ¿Cuántos ateos se han levantado en contra de la deidad de Dios? Algo que no puedo entender, y lo dije en una predicación, es lo más ridículo, lo más absurdo, lo más tonto: pelear con un Dios a quien no conoces. Pelear y discutir sobre un Dios que ni crees en Él. Por eso ni el ateísmo ni el comunismo, nada puede retener el reino de Dios. Cristo es Dios y Él reina para siempre. Amén. Le decía a alguien yo esta semana, fui a comer en casa de nuestra hermana Alba esta semana. Gracias por el pozole blanco, estuvo muy rico. Estaba con su hijo y hablábamos del amor de Dios. Y yo le explicaba al hijo, se llama Herbert, al hijo de nuestra hermana, y le decía: el hombre sin Dios es nada, pero Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Y esta es una verdad que nadie puede negar. Yo sin Dios soy nada, Dios sin mí sigue siendo Dios. ¿O tú crees que tú, por negar a Dios o no venir a la iglesia, tú dices: Dios ya no va a existir? Si no voy a la iglesia, Dios deja de ser Dios. Dios es Dios. Y no hay nada que pueda retener su reino. Y termino con esto, mis queridos hermanos. La resurrección, un último mensaje de la resurrección, es que tenemos seguridad en que Él cumple sus promesas. Si Él dijo que resucitaría,
resucitó entre los muertos. Y usted entonces tiene la seguridad de que Dios cumple sus promesas. Él prometió que al tercer día resucitaría y lo cumplió. Él ha prometido que vendrá por segunda vez a llevarnos a vivir con Él en la eternidad. Debemos estar seguros, hermanos, que Él vendrá y que el arrebatamiento de su iglesia nos iremos con Él cuando Él venga. Por eso yo les digo este día que nada empañe el gozo de la resurrección del Señor. Y por último, mis queridos hermanos, el mensaje que la resurrección nos presenta es que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. No hay otro Rey, no hay otro Dios, hay un solo Dios, hay un solo Rey. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pilato escribió un título en la cruz y ese título decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y para que lo sepa todo el mundo, escribió en hebreo, en griego y en latín: este es el Rey de los judíos. Para que lo sepan los hebreos, para que lo sepan los romanos, para que lo sepan los griegos, para que lo sepa todo el mundo, Jesús es el Rey de los judíos. Pero Dios dijo, ¿sabe qué dijo Dios? Dios dijo: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No lo dijo Pilato, lo dijo Dios, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y un día todos aquellos, los ateos, los agnósticos, los escépticos, estarán, hermanos, postrados delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Los reyes, los políticos, los capitanes, los gobernantes, los ricos que no han querido hacer bien, los asesinos, estarán frente al Rey de Reyes y Señor de señores, que es Jesús. Lo digo con mucha tristeza, pero en Kenia 140 hijos de Dios fueron masacrados esta semana. Murieron. Separaron a los musulmanes de los cristianos. Y en esa universidad, a las 6 de la mañana, 4 terroristas entran con sus metralladoras, los despiertan, los levantan, y a los musulmanes los hacen a un lado y a los cristianos a otro lado. A los musulmanes les dicen que se vayan, pero a los cristianos los masacran y le dan un balazo en la frente. Yo le digo este día, esos hombres un día estarán frente al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Por qué tanta matanza de hijos de Dios? ¿Por qué cuántos hijos de Dios predican el Evangelio, predican sobre la resurrección y están muriendo en manos de asesinos? Pero ellos tienen ya su gloria en el cielo y los otros tienen una condenación eterna. Solo puedo decirles, hermanos, esta mañana, que oremos por esa gente, que oremos por estos cristianos que no tienen la libertad que yo tengo, que no tienen la libertad de pararse en una calle y predicar en el nombre del Señor, que no tienen la libertad de abrir un templo y predicar y leer la Biblia. Y muchas veces nosotros, hermanos, tenemos el tiempo, tenemos el templo, tenemos los recursos, tenemos todo para proclamar el Evangelio y no lo hacemos. No hay nadie que nos ponga un cuchillo en la garganta, una pistola en la cabeza, y aún así rehusamos proclamar el Evangelio. Y estos hombres y mujeres, estos jóvenes que murieron en esa universidad, no se avergonzaron de ser cristianos y murieron porque ellos sabían que así como Cristo, así como su Cristo resucitó, ellos daban su vida esperando un día la resurrección gloriosa de entre los muertos. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos.